¿Qué tal, amigas y amigos? Algunos de ustedes me han preguntado sobre algunas palabras que se utilizan dentro de la iglesia y hoy vamos a hablar de algunas. La palabra presbiterio. ¿A qué se le llama presbiterio? Esta palabra se utiliza para dos cosas. Se utiliza para hablar del conjunto de los sacerdotes de un lugar, porque la palabra presbítero en griego era la forma en la que se llamaba a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque la palabra presbítero en griego significa anciano en la fe. Y entonces el sacerdote era el más anciano, no en edad, sino en conocimiento, y por esta razón el nombre correcto para llamar a un sacerdote es presbítero. Y al conjunto de sacerdotes de un lugar, por ejemplo, de la Ciudad de México, al conjunto de sacerdotes de Roma o de cualquier arquidiócesis o diócesis, se le llama el presbiterio. Por ejemplo, va a haber reunión de presbiterio. Sin embargo, en los templos también se utiliza esta palabra para indicar que el lugar donde el presbítero va a realizar las acciones litúrgicas. Por lo tanto, cada iglesia, como en este caso, tiene una parte para el pueblo donde están estas bancas y tiene también un presbiterio. Síganme para que veamos qué es el presbiterio y cuáles son los elementos que debe de tener. Aquí me detengo porque, si observan, tenemos ya unos escalones, aquí las están marcando perfectamente a través del video, unos escalones que indican ya hay una diferencia de niveles, hay una diferencia de grados y el presbiterio puede estar marcado o por una reja o por algunos escalones que indican zona del pueblo y zona en la que se va a realizar la acción litúrgica. Por lo tanto, el presbiterio está ahí exactamente detrás de mí. Y en el presbiterio va a haber estos tres elementos. El primer elemento que tenemos aquí se llama ambón. Ambón. Y este elemento sirve ¿para qué? Para la proclamación de la palabra de Dios. Es el lugar fijo, estable, enmarcado quizás por algún material especial como madera, hoja de oro, piedra, que indica desde aquí se proclama la palabra de Dios. El ambón puede tener dos opciones. En la mayoría de las iglesias solamente hay un ambón, pero en lugares importantes como en catedrales va a haber dos. El que se encuentra del lado izquierdo, viéndolo desde el presbiterio, se utilizará para las primeras lecturas. Primera lectura, segunda lectura, y en cambio, en las catedrales va a haber un ambón, que en este caso no hay, que se utilizará del lado derecho. Por lo tanto, en algunos lugares se habla de el lado de la epístola, que en este caso sería este, y el lado del evangelio, que sería el otro. No hay que confundir el ambón con alguna especie de tribuna que a veces se colocaba en las iglesias hacia la mitad y en la parte alta. ¿Por qué? Bueno, pues porque en las iglesias no había micrófonos y para que el sacerdote pudiera predicar sin tener que gritar, se iba hacia la mitad de la iglesia o por lo menos a una tercera parte y desde ahí en lo alto podía hacer su homilía, su predicación, sus avisos, su enseñanza, y a ese lugar se le llama el púlpito. La mayoría de las iglesias actuales ya no tiene púlpito. ¿Por qué? Pues porque tenemos ya micrófono. El siguiente lugar importante que tenemos en todo presbiterio es precisamente el altar. El altar tiene que ser fijo. No puede ser una mesa que se quita y se pone al antojo, según las necesidades, no. Tiene que ser un altar fijo que puede ser preferentemente de piedra, de madera
o de algún otro material, pero que indique la dignidad, porque en este lugar se lleva a cabo la celebración de la Eucaristía, sobre todo la consagración del pan y del vino. Este es el altar en donde se van a consagrar el pan y el vino. Pero otro elemento también importante, síganme por favor, otro elemento importante será precisamente esto que vemos aquí. Va a enfocar la silla, especialmente nuestro camarógrafo, totalmente la silla se va a venir por acá y va a tomarla totalmente de frente, porque no se trata de una silla común y corriente. Si ven desde arriba hasta las patas, tiene que ser una silla perfectamente bien elaborada, porque representa la presidencia, es decir, la presencia del sacerdote que preside la celebración eucarística. Esta sede, si es en una catedral, se llamará cátedra, ya que la palabra cátedra en griego significa la palabra silla y se refiere al lugar donde el obispo enseña. Así que la catedral, cátedra, y en todas las iglesias tiene que haber una sede desde donde el sacerdote comienza la celebración, desde donde hace la homilía y otros elementos importantes, el ambón y también el altar. Y otro elemento importante que tiene que haber, ¿me pueden seguir por favor?, será precisamente este espacio que tiene que estar siempre con una llave indicando que aquí está presente el Santísimo Sacramento, las hostias que se han consagrado durante la misa, pero que no se utilizaron o que se han guardado ¿para qué? Para los enfermos, porque hay muchos enfermos que no pueden asistir a la Santa Misa y entonces se consagran algunas hostias extra para llevarlas a los enfermos. El sagrario en muchas iglesias se encontraba en la parte posterior, en la parte de atrás del altar, pero no era correcto que el sacerdote le dé la espalda al sagrario y por esta razón en muchos lugares se coloca en un espacio lateral, pero marcando su presencia a través de alguna apariencia bonita y para indicar que está el Santísimo presente en el sagrario, siempre tiene que haber una vela encendida en señal de fidelidad, una vela que nunca se apaga. Y finalmente, en algunos lugares también los santos óleos que se utilizan en los sacramentos de bautismo, de confirmación, de unción de los enfermos, se guardan también en un lugar como este, los santos óleos. Así que estos son los elementos más importantes de un presbiterio y en otra cápsula seguiremos hablando de otras palabras que ustedes quieren saber.